Un saludo muy especial a todas las personas que participan de este congreso y a los que lo han organizado. Y un agradecimiento por tenerme en cuenta, por invitarme a participar una vez más de este espacio de formación, de reflexión, de crecimiento en la fe, en el seguimiento de Jesús. Como dice el Papa Francisco, hay que volver a lo esencial. Y lo esencial para los cristianos es el Evangelio. Evangelio con mayúsculas. La buena noticia de ese Dios que se hace presente en Jesucristo, que se hace cercano en su humanidad y que levanta nuestra fragilidad, caída, dolida, enferma, medio muerta, como ese hombre que estaba al borde del camino en la parábola del samaritano, y lo carga sobre su montura que San Agustín interpreta como su humanidad. Jesús nos carga sobre su humanidad. Él se hace uno de nosotros para hacernos a nosotros cada vez más semejantes a Dios. Así se completa un poco esa idea que comienza en el libro del Génesis, cuando dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y después Él se hace a semejanza nuestra, en todo igual a nosotros, salvo en el pecado, para asemejarnos totalmente a Dios. Por eso, qué lindo cuando volvemos a lo esencial, pensar que lo esencial es el Evangelio con mayúscula. Ese Evangelio que se transmite a nosotros a través de los 4 evangelios canónicos y la tradición de la Iglesia, que va más allá de los evangelios, que muchas veces confundimos con las pequeñas tradiciones, con las leyendas, pero la gran tradición, que eso es lo que tenemos que conservar y que no es fácil de definir, que no sabemos dónde comienza, dónde termina, qué forma parte y qué no de esa gran tradición. Eso tenemos que irlo discerniendo, ¿no? Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hay muchas pequeñas tradiciones que deben ser modificadas, corregidas o incluso abandonadas para ser fieles a la gran tradición. Yo veo con cierta preocupación, les voy a confesar, que hay un crecimiento exponencial de grupo de católicos neoconservadores que quieren conservar cosas de 100, 200, 300 años. Esos no son elementos necesariamente de la gran tradición. La gran tradición tiene 2000 años. La gran tradición parte de Jesucristo mismo, de todas aquellas enseñanzas que quedaron en la Iglesia, como dice el Evangelio según San Juan, tanto al final del capítulo 20 como del capítulo 21, muchas otras cosas dijo e hizo Jesús que no están contenidas en este o en estos libros. Bueno, todo eso forma parte de la tradición, que tiene que ver con esa sensibilidad particular que tiene la Iglesia, que va más allá de los límites de la confesión católico-romana. La Iglesia es mucho más amplia, esa sensibilidad que tiene para descubrir el legado de Jesús. Dentro de este legado de Jesús, la idea del camino, de hacer camino para encontrarse con Dios en compañía de hermanas y hermanos, es por ahí una
idea, un elemento que forma parte de la gran tradición y que últimamente viene siendo rescatado, el tema de la sinodalidad. Por eso qué lindo que nos sentemos a reflexionar acerca de la sinodalidad. ¿Qué significa la sinodalidad? Y cómo vivir hoy la sinodalidad. Porque una cosa es la sinodalidad en los tiempos del Nuevo Testamento, y tenemos múltiples ejemplos, sobre todo, yo diría, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que trata de algún modo de manifestar los comienzos históricos de la Iglesia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para San Agustín, la Iglesia va incluso mucho más adelante que Jesucristo. Agustín dice que la Iglesia nace con Abel, el primer justo que aparece en la Escritura. Esta concepción de una Iglesia amplia. En las obras de San Agustín nos encontramos dos concepciones de Iglesia. Una que tiene que ver con una Iglesia amplísima, en donde todos los justos, todas las personas, mujeres y hombres de buena voluntad que han existido a lo largo de los tiempos, en distintas culturas, con distintas confesiones religiosas, forman parte de esta eclesía, de esta asamblea convocada por el mismo Dios, y otros textos hablan más bien de una iglesia restricta, de una iglesia para unos pocos elegidos, que son fieles a la vocación, al llamado, a la elección. Bueno, algunos que seguimos el pensamiento agustiniano preferimos esta imagen de la iglesia amplia, porque ahí nos sentimos cómodos, nos sentimos incluidos, estando incluso en el peor de los pecados, uno sigue siendo parte de esta eclesía. En cambio, otros prefieren esa pequeña iglesia, yo diría iglesia de sacristía, ¿no? Iglesia de gente que observa todos los mandamientos, preceptos, normas, rúbricas, que está con todas las libretas en orden, pero bueno, esos ciertamente que deben ser muy, muy pocos, ¿no? Yo prefiero entonces esta imagen de iglesia ampliada. Y en esa iglesia ampliada, hacer sinodalidad, hacer camino juntos, significa también entrar en diálogo, entrar en una actitud de comprensión, de respeto, de valoración del pensamiento diverso. No hay una sola forma de entender las cosas, ni siquiera hay una sola forma de interpretar los textos sagrados. San Gregorio Magno, allá en el siglo VI, decía que el texto crece con el que lo lee. Y hoy los exégetas siempre hablan de la experiencia vital del lector. El lector tiene un bagaje cultural, histórico, que enriquece el texto, que le da sentidos nuevos que tal vez el autor material del texto ni siquiera imaginó, porque forma parte de otra cultura. Entonces, en esta caminata por la sinodalidad, creo que tenemos que ser personas de mucha apertura y también de espíritu crítico. La sinodalidad exige profunda conversión, conversión personal y conversión estructural, institucional, porque yo creo que no puede existir una sinodalidad impuesta. Para mí es magnífica la idea que tuvo el Papa Francisco de meternos en este camino de sinodalidad como iglesia, de retomar conscientemente la sinodalidad de la iglesia, que siempre existió, pero a lo mejor no siempre hemos sido conscientes de esto. Por ejemplo, hay documentos de papas venerabilísimos, como Pío X, como Pío IX, en donde se dice que en la iglesia hay dos tipos de personas, los pastores y la grey. Los pastores que están destinados a gobernar, a dirigir, a conducir, y la grey que simplemente está llamada a seguir y a obedecer. Bueno, el Papa Francisco no sigue este pensamiento. El Papa Francisco, cuando habla
a los pastores, dice, el pastor a veces va adelante, a veces va detrás, a veces va en el medio. El rebaño también tiene olfato. Un error muy común entre nosotros es que cuando hablamos de fieles cristianos, excluimos a la jerarquía. No, la jerarquía forma parte de la feligresía. ¿Sí? Diría San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Está mal decir los pastores y los fieles. No, los fieles, pastores y laicos. Aunque también yo diría que hoy esta idea del pastorado no debe reducirse o recluirse en los ministros ordenados. Hay muchos pastores y pastoras que no son ministros ordenados. ¿Sí? A mí, muchas veces, cuando voy a dar charlas por ahí, me dicen padre. Y no falta quien salte y dice, padre de familia. Sí, le digo, vos sos padre en serio, sobre todo si se trata de un sacerdote, ¿no? Vos sos padre en serio, yo simplemente soy padre de familia. No, no, yo soy padre con todas las letras. Yo soy padre de familia y yo soy también padre de muchas personas que se acompañan conmigo. Pero no una paternidad en donde la asimetría es lo importante, el padre por encima, el hijo por debajo, no una paternidad en sentido cristiano. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no llamen a nadie padre? Y cuando Pedro le pregunta, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, qué vamos a recibir? Les aseguro que el que haya dejado madre, padre, esposa, hijos, hermanos, casa, recibirá 100 veces más en madres, esposas, hijos, campos, pero se saltea padre. ¿No? En la iglesia, el padre es un hermano, nada más, es un hermano. Por eso Francisco de Asís, por ejemplo, decía que sus hermanos debían llamarse frailes, es decir, frates, hermanos, sean hermanos unos de otros. Y San Camilo de Lelis, por ejemplo, le dice a sus primeros religiosos, cuiden a los enfermos como una madre cuida a su único hijo enfermo. ¿Sí? Esta figura de la maternidad, de la fraternidad, de la sororidad, que a veces ha quedado en nuestra iglesia bastante patriarcal, un poco opacada por esta figura del padre, del pastor, etcétera, etcétera. Los otros días tenía una reunión con un grupo de agentes pastorales y participaba también de esa reunión un obispo, una reunión por Zoom. Y en un momento dado, no sé qué temas se estaba hablando, y el obispo dijo, cuidado porque la iglesia no es una democracia. Y yo me mordí la lengua, porque a veces no hay que perder el tiempo confrontando, discutiendo, hay que dejar pasar las cosas. No, claro, tiene razón el señor obispo, la iglesia no es una democracia, pero la iglesia es sinodal, y la sinodalidad es más que la democracia, porque en la democracia vence, gana el que tiene más votos, en la sinodalidad no, en la sinodalidad es la idea que se impone, pero esa idea que se impone llegando a un consenso. Y hay algunos que a lo mejor no estarán de acuerdo totalmente con la idea, pero terminan aceptándola. Bueno, siquiera por conservar la paz, siquiera por conservar la unidad, voy a aceptar esta normativa. Si estudiamos la historia de la Iglesia, en casi todos los concilios ecuménicos siempre hubo un grupo que se salió de la comunión. No diría que se salió de la Iglesia. Siguen siendo parte de esa Iglesia en sentido amplio, pero se salieron de la estructura. Por ejemplo, pienso ahora en el Concilio Vaticano I, los que se salen de la estructura son los que se llaman veterocatólicos, los viejos católicos, sobre todo porque algunos obispos de Holanda y de Alemania no aceptan la infalibilidad papal. Y hoy día esas iglesias siguen vivas y uno puede ir a alguna de esas iglesias y se va a asombrar
viendo que celebran la Eucaristía igual que nosotros, con los mismos libros que nosotros. Lo único que no hacen es nombrar al Papa en la plegaria eucarística, a lo mejor sí lo nombran en la oración de los fieles, pero no como Papa, como obispo de Roma, nada más. Entonces, en el Concilio Vaticano II se separaron los lefebristas, un poco después, pero como consecuencia de no aceptar ciertas partes del concilio, se apartaron, pero siguen siendo parte de la Iglesia. De hecho, sobre todo en la época de Benedicto XVI, ¿cuántos esfuerzos se hicieron, ya con Juan Pablo II, pero sobre todo con Benedicto, cuántos esfuerzos se hicieron para volverlos a la total comunión? No han perdido la comunión, han perdido la comunión total, digamos, o sea, no observan o no admiten lo mismo que admitimos la mayoría de nosotros. Entonces, esta idea de la sinodalidad es mucho más compleja que la de la democracia. No se trata de votos, sino que se trata de consensos. Si ustedes estudian cómo se da el tema de la elección de los papas, muchas veces no se ponen de acuerdo con los votos y hay como ciertos estancamientos. Y ahí alguno de los votantes puede levantarse, pedir la voz y proponer públicamente a una persona y dar sus argumentos. Yo propongo a esta persona determinada por tal y tal cosa. Y a lo mejor ahí cambia la votación o se produce una votación espontánea con mano alzada. Entonces, esta idea de la sinodalidad, cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, las discusiones sobre qué había que exigir y qué no a los que se acercaban al cristianismo desde el paganismo. Y cómo hay tensiones y cómo hay diferencias, pero bueno, se ponen de acuerdo y todos ceden un poco con tal de mantener la unidad. El texto que me pidieron a mí que fuera la base de esta conversación está en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas y también tiene una versión en el Evangelio según San Marcos. Es lo que los especialistas van a decir, posiblemente proviene de esa fuente de dichos que se ha perdido, en una fuente escrita anterior a los Evangelios de Lucas y de Mateo, de los cuales ellos extraen pasajes y los ubican en distintos lugares de sus obras. Pero este texto se perdió en su versión original y perdura presente en estos dos evangelios. Entonces, en este dicho de Jesús se hace una exhortación o se da un consejo, una normativa para aquellos que tienen un pleito. Está en el capítulo 12 a partir del versículo 35. Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. Otras traducciones, este es el libro del pueblo de Dios, pero otras traducciones muy buenas, como la Biblia Dios llega al hombre, una Biblia de estudio, muy, muy buena traducción también, dice, mientras estás a tiempo, antes de llegar al juez, ponete de acuerdo con tu hermana, con tu hermano en el que estás en litigio. Bueno, esto me parece que es una normativa muy interesante para nosotros, porque todos nosotros vamos de camino hacia el juicio, ¿no? Al final de la vida, en el ocaso de la vida, seremos juzgados. Según la versión de Mateo, seremos juzgados en las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, enfermo, preso, me visitaste, de paso, me alojaste. Nosotros le agregamos muerto y me sepultaste, las obras de misericordia. Según Juan, seremos examinados en la fe. El que cree ya está salvado y el que no cree, lamentablemente, se pierde el regalo de la salvación.
Según San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. En el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Entonces, mientras vamos de camino hacia ese juicio, qué importante es ponerse de acuerdo con la hermana, el hermano, ponerse de acuerdo, llegar a una conciliación para presentarnos como hermanos y no como litigantes ante Dios. La mayoría de nosotros, al menos los que tenemos más de 50, hemos sido formados dentro de la Iglesia Católica Romana con la idea de que la Iglesia es una y santa. Y lo creemos, por supuesto, y lo confesamos en el credo. Pero el que sea una no significa que no sea diversa. Y el que sea santa no significa que al mismo tiempo no sea pecadora. Por eso, mientras vamos de camino, en este camino que redescubrimos como sinodal, un camino que hacemos juntos, qué importante es ponernos de acuerdo con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Yo veo también con cierta preocupación que muchos que utilizan la Sagrada Escritura, la utilizan no con el espíritu con que la Escritura fue escrita. Y el Concilio Vaticano II dice que hay que interpretar los textos bíblicos con el mismo espíritu con el que fueron escritos. Y también aclara que la Sagrada Escritura contiene verdades para nuestra salvación, no para discutir con los que piensan distinto. Yo creo en la perpetua virginidad de la bienaventurada Virgen María. Y lo explico dentro de la tradición católico-romana. Si otra persona piensa distinto, yo no estoy llamado a discutir trayendo a colación textos bíblicos. Sí tengo que hacer una defensa de mi postura a través de textos bíblicos y a través de la tradición de la que soy parte. Pero no pelear, no discutir, no contradecir, porque eso no es lo que se nos pide a nosotros. Por eso digo, mientras vamos de camino, pongámonos de acuerdo con los que piensan distinto, con los que tienen otras miradas, otros acercamientos, otros ángulos que hacen que la realidad, que en el fondo es una construcción, sea vista, sea percibida, sea apreciada de otra manera. Por eso, tomemos conciencia que vamos de camino, que juntos somos más, que lo diverso no es contrario a lo uno, sino que lo uno está compuesto por esa gran diversidad. Las diferencias nos enriquecen. El que piensa distinto no es un enemigo, sino que es alguien que ve desde otro punto de vista. Nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros somos transmisores de la verdad, pero la verdad nos supera. El Papa Francisco, cuando se encontró por primera vez con la Pontificia Comisión Bíblica, leyó un discurso que yo creo que lo escribió Benedicto. Así que es una partitura interpretada a 4 manos. La leyó Francisco, pero yo creo que la escribió Benedicto. Y ahí dice que la palabra de Dios supera y trasciende a las Sagradas Escrituras. Entonces, la sinodalidad supera, trasciende también a los movimientos sinodales. Yo estoy muy convencido de que los trabajos actuales en torno al tema de la sinodalidad están tremendamente atravesados por otro modelo eclesial, que es el modelo clerical, del cual todos nosotros somos herederos.
Pero pasar de un modelo a otro modelo no se logra de un día para otro, lleva su tiempo. Y entonces tenemos que ser capaces muchas veces de desaprender, de desandar, no de criticar, no de juzgar a los que nos formaron de otra manera, porque las generaciones anteriores nos dieron lo mejor de sí, nos transmitieron su experiencia vital del Evangelio. Y nosotros recibimos esa experiencia en otro contexto cultural, en otro contexto histórico, y tenemos que ver cómo desarrollarla. Sínodo tiene que ver con esta idea de caminar juntos, ¿no? Y hay muchísimas imágenes en la Sagrada Escritura del camino. Me permitiría ahora recordar ese gran camino fundacional que se da desde la salida del pueblo elegido de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. 40 largos años. Ninguno de los que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Tal vez para que se dé verdaderamente una vuelta a la sinodalidad en nuestra estructura eclesial, hace falta que la mayoría de nosotros quedemos tendidos en el desierto. Porque el clericalismo es tan fuerte, y ojo, cuando yo hablo de clericalismo no me refiero solo a los curas. El clericalismo es un modelo eclesial. Muchos laicos son más clericales que los curas. Me encuentro con obispos, con sacerdotes que me dicen no logro que mis laicos sean capaces de expresarse con libertad, de decir lo que piensan. Y yo digo, bueno, acá en mi tierra tenemos un refrán que dice, el que se quema con leche llora cuando ve una vaca. Muchos de nosotros hemos sido sistemáticamente silenciados, acallados, acusados de no tener fe, de ser relativistas, de no seguir el magisterio, por pensar distinto, por formular distinto, cosas que son opinables. Distinto es alguien que niegue la Trinidad, distinto es alguien que niegue la maternidad divina de María, distinto es alguien que niegue los libros de la Biblia. Pero de ahí a que todo es inmutable, a que siempre se hizo así, ¿y cuántas veces personas que hemos sido silenciadas, que hemos sido acalladas, después, claro, no nos atrevemos a hablar? Después de 400 o 1000 años de decir solo amén y con tu espíritu, es muy difícil que el laicado pueda expresarse con libertad. Hace un tiempo fui de visita a un seminario y un superior me dijo, vamos a tener que expulsar a determinados seminaristas. Y yo dije, ¿por qué? Y porque hemos descubierto que nos miente. Y yo le contesté, se recibió de seminarista. Yo soy muy crítico, muchos de ustedes ya me conocen. Pero esa crítica no es una crítica destructiva, sino es una llamada a la conversión profunda. Claro, si yo creo una estructura en donde decir lo que uno piensa, ¿no?, es peligroso, voy a terminar mintiendo. Entonces, para llegar a una auténtica sinodalidad, todos debemos convertirnos a la buena noticia de Jesús, el cual se encarnó por amor a nosotros. Así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo único, no para juzgar, sino para salvar. Entonces, la actitud de todos nosotros, pero fundamentalmente de los que ejercen cierto pastorado en la Iglesia, debe ser tal que permita que todo el mundo se exprese. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces me encuentro con esta realidad cuando visito distintas comunidades. Aquellos que tienen algo más de formación y que tienen cierto rol protagónico en las comunidades, son especialistas en corregir a sus hermanas y hermanos.
esto está mal, esto no se hace así, te equivocaste en esto, en aquello. Y así que van haciendo, van cohibiendo, van haciendo que la gente no se exprese. Y por tanto, no seguimos esta normativa de Jesús de ponernos de acuerdo mientras vamos de camino, sino que sometemos a todos a un solo formato. ¿Cuántas veces en una comunidad me dicen, estaba el padre tal y el blanco era lo bueno y el negro era lo malo? Cambiaron al padre, vino este otro padre y ahora lo negro es lo bueno y lo blanco es lo malo. Aquellos que estaban al frente de la catequesis, de Cáritas, etcétera, etcétera, fueron desplazados. Y vino gente nueva, que ni sabemos quién es, y se está haciendo cargo de eso. Y esa gente seguramente cuando venga el próximo también va a ser despedida. Esto no es inmoralidad. Esto no es inmoralidad. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, no quiero explayarme mucho más, porque ya estamos hartos de palabras. Lo que necesitamos son hechos, no palabras. Jesús llamó a sus discípulos, según el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 16, para que estuvieran con él y luego para mandarlos a predicar. Estemos con él juntos, juntos, mientras hacemos camino. Y después, cuando estemos llenos de él, cuando no quede ya nada de nuestro egoísmo, por supuesto que lo que estoy diciendo es algo ideal, nunca se va a dar de forma real, ¿no? Es un ideal. Pero cuando seamos capaces de vaciarnos de nosotros mismos y de llenarnos totalmente de él, entonces ahí empecemos a predicar. Para que realmente lo poco que digamos sea palabra de él y no palabra nuestra. Ojalá que todos ustedes y yo, como el Bautista, podamos decir, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Si este congreso, si esta institución, si estos formatos sirven para volver a lo esencial, que es el Evangelio, démosle gracias a Dios y aprovechémonos de esto. Si no es así, es mejor que todo esto se caiga a pedazos, porque lo importante no son las instituciones, lo importante no son los discursos, lo importante no son las teorías, sino que lo importante es la gracia de Dios. Dejemos que la gracia de Dios actúe en nosotros. ¿Se acuerdan de la hermosa parábola de Marcos, que ningún otro evangelio la tiene? De esa semilla que es sembrada y el sembrador sigue su vida despreocupado de lo que pase con la semilla. El sembrador duerme, se levanta, hace sus cosas y la semilla crece por sí misma. La gracia de Dios, si no le ponemos obstáculos, crece por sí misma. Cuando a Jesús le piden que haga callar a los niños que lo proclaman hijo de David, él dice, si callan los niños, gritarán las piedras. Y yo creo que hoy día muchas piedras están gritando porque nosotros hemos acallado a tantos niños, a tantos profetas a lo largo de la historia. Que el Señor complete en nosotros su obra, que el Señor nos permita seguir sus enseñanzas, que el Señor nos libre de prejuicios y de cosas que nos traban, para que realmente podamos ser una comunidad que avanza proclamando la buena noticia de Jesús. Que el Señor complete en nosotros su obra. Si a alguien le sirve, yo todas las semanas subo un pequeño videíto a YouTube con algún acercamiento, algún texto fundamentalmente de los evangelios desde otra angulatura. Y mi pretensión con esto, ¿qué es? No enseñar, sino compartir herramientas y sobre todo empoderar, hacer que las personas experimenten que también pueden interpretar. Y si interpreto mal, miren, es muy fácil saber cuando uno interpreta mal. Cuando la interpretación no lleva buena noticia, cuando la interpretación no lleva evangelio, cuando la interpretación cierra puertas, cuando la interpretación excluye, cuando la interpretación margina, cuando la interpretación estigmatiza, cuando yo interpreto un texto pensando en otro y no en mí, buscando la conversión del otro y no la mía, ahí puede haber mala interpretación. Pero después,
es difícil malinterpretar. La Biblia no es tan compleja, salvo algunas páginas oscuras, como dice Benedicto XVI, que hay que tener cuidado. Pero siempre, siempre busquemos buena noticia de salvación. El Señor nos siga iluminando. Gracias, gracias, gracias por pensar en mí. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Y gracias a Yeshua por ser parte de la Federación Bíblica Católica, porque es una plataforma que nuclea distintas modalidades de acercarse y de servirse de las Sagradas Escrituras. Lo importante no es la Biblia. La última palabra no es la Biblia. Lo importante es la comunión con Dios. Con ese Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor nos conceda la gracia de ser instrumentos, de ser puentes, de abrir puertas, de abrir ventanas, para que todos descubran que Dios los ama tal cual son. Por supuesto que Dios quiere que seamos mejores, por supuesto que Dios quiere que todos estemos en gracia, pero Dios conoce el corazón del hombre. Volvamos a leer capítulo 8 del libro del Génesis. Comprendió Dios que el corazón del hombre está inclinado a la maldad desde su más tierna edad. Y dijo, nunca más castigaré. El Señor nos llama a la salvación, pero aceptando nuestros tiempos. Él nos tiene paciencia. Termino recordando el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Yo hice mi tesis de maestría en Sagrada Escritura, los 5 primeros versículos del capítulo 13. Dice ahí, les conviene convertirse, no sea que se pierdan. Pero si nos perdemos, no nos hagamos demasiado problema, porque en el capítulo 15 de Lucas se dice que una moneda que se había perdido fue encontrada, una oveja que se había perdido fue encontrada, un hijo que se había ido volvió. El problema es que no sabemos qué pasa con el otro hijo, con ese que aparentemente nunca se fue, pero a lo mejor tampoco nunca estuvo. Que el Señor nos permita tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, manso y humilde de corazón. Si todos hacemos un esfuerzo por convertirnos al Evangelio, esta sinodalidad va a ser una realidad. Si no, va a haber documentos, va a haber escritos, va a haber charlas, conferencias, incluso un congreso destinado a la sinodalidad, pero mucho ruido y pocas nueces. Que el Señor nos conceda la gracia de una sincera conversión. Recen por mí para que esa conversión empiece también por mí. Gracias, gracias, gracias por este momento compartido. Que sigan todos muy, muy bien haciendo su camino con la ayuda de la gracia.